Bueno, y justamente para hablar de esta visita del secretario de Estado de Estados Unidos a la frontera colombo-venezolana por el lado de Cúcuta, de Colombia, tenemos ya en el estudio a nuestro primer invitado de la mañana, al diputado Williams Dávila. Él es presidente del Parla Sur y también es miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Buenos días, diputado. ¿Cómo está, diputado? Bien, gracias. ¿Ustedes bueno, cómo están? ¿Qué le parecen las imágenes que acabamos de ver? Justamente decíamos antes de que usted entrara que a pesar de las tensiones que hay actualmente entre Estados Unidos y Colombia con los pronunciamientos que ha hecho Trump en contra de la gestión de Duque, pues pareciera que la política en cuanto al gobierno de Nicolás Maduro, de lograr la salida de Maduro del poder, se mantiene así firme entre esos dos gobiernos. Bueno, a mí realmente me emociona, ¿no? Porque me siento identificado con todo lo que está allí, con toda la gente y con el sitio, porque yo vivo pasando Claro. ya no por arriba, sino por abajo. Trocha, por Trocha. Exactamente. Y si no es por allí, me voy por abajo, por el puerto del norte de Santander, donde paso por el río que llaman Río La Grita. Ahí paso por lancha, entonces, o por canoa. Entonces Increíble. Yo veo eso de cerca y me emociona mucho que el secretario de Estado esté allí y que esté compartiendo con la gente, que agarre el niño que agarró en sus brazos, que el presidente Duque igualmente, ambos, por un lado el otro, por el otro lado otro, es decir, no se veía una cosa plástica, ¿no? Digital, ¿no? Hay quienes dirán que sí, politiquera, diputado, algunos ¿no? dirán que es populista, ¿no? No, eso no es puro populismo. Eso, cargar un bebé. simplemente es, como dice el Papa, es apersonarse, ¿no? Es primeriar con la gente. Claro, sobre Eso todo es muy cuando se trata de importante, un que grupo vean de de cerca. víctimas. Y eso que no vieron en su magnitud el problema, ¿no? Porque habría que ver los que pasan por el río, los que pasan por las trochas, como la gente que está con problemas de diálisis, pasan las de Caín, por decir así, cuando están pasando por encima de una canoa, porque entonces tienen que llevarlo cargado, lo que significa pagar. O sea, es todo un drama. A mí me pareció extraordinario que el secretario de Estado, tanto él como el presidente Duque, y por supuesto el embajador y el representante nuestro ante el Grupo de Lima, Julio Borges y Humberto Calderón, hubiesen estado allí. Y no solamente, sino que estuvo el embajador de los Estados Unidos allá en Colombia, y el que estuvo como encargado de negocio aquí en Venezuela, Mr. Scott. Eso es muy importante, perdón. Eso es muy importante porque eso evidencia que no es un simple problema, sino que hay una reiterada y sistemática actuación y conducta por parte de la comunidad internacional y particularmente de los Estados Unidos. ¿Y qué podría salir de ese encuentro entre la representación de ambos gobiernos? Yo creo que operativizar mucho más el tema de la ayuda humanitaria. Eso es muy importante, que ya los Estados Unidos había dicho que iba a darle preferencia a la Cruz Roja Internacional. Claro, hay un convenio entre la Cruz Roja y el gobierno o el régimen de la usurpación, ¿no? Yo creo que concretar y operativizar que efectivamente haya el canal humanitario, porque sigue existiendo la grave crisis humanitaria de la gente que por razones de acceso a medicinas o de recursos económicos dejan de seguir sus tratamientos de cáncer o tratamientos de problemas nefrológicos, o las mujeres embarazadas o niños en edad de 0 a 1000 días, ¿no? Es decir, ese es un problema que sigue siendo recurrente, sino que igualmente tiene que resolverse el problema político, porque estamos hablando de que si esta usurpación sigue, a finales de este año estamos hablando de 6 millones de venezolanos. Imagínate tú 6 millones de venezolanos saliendo por allí, porque la mayoría sale por allí. Porque nosotros, la mayoría no está saliendo por el Mar Caribe, no está agarrando una lancha para irse a Curazao o para irse a Aruba. Ni avión. Que además es peligroso, ¿no? Ni tampoco un avión. Se están yendo por allí. Entonces estamos hablando de un flujo, de una diáspora que para cualquier gobierno es insostenible, porque muchos de los cuales se quedan en Cúcuta o se quedan en Colombia o siguen a Bogotá o siguen a Ecuador o siguen a Perú, que son los 3 países que más número de venezolanos tienen. Entonces estamos hablando de un problema mundial que tiene que ser resuelto dentro del contexto del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos,
para hablar en términos de derecho internacional público. Hoy hay, de hecho, una reunión del Grupo de Lima para tratar el tema de la emergencia humanitaria en Venezuela. Pero fíjese, diputado, hay quienes se preguntan que precisamente es por esa razón, porque estos países son los más afectados por la diáspora venezolana. Extraña que no hayan asumido todavía un rol, un papel más fuerte, más contundente contra el gobierno de Nicolás Maduro, y de alguna manera pues han dicho, entre otras cosas, que no apoyarían una intervención, aunque Juan Guaidó en entrevista con el Clarín de Argentina dijo que nunca había hablado de intervención militar, sino de cooperación internacional. Pero ya el Grupo de Lima ha señalado que no avalaría una acción militar en Venezuela. Y esa es la gran pregunta que se hace uno, ¿no? Porque estos países, siendo los más afectados, pues no son más contundentes en el rechazo o las acciones contra el régimen. Sí, yo creo que la comunidad internacional se va mucho en la retórica, ¿no? Nosotros llegamos a este nivel porque la comunidad internacional lo permitió en gran parte. Estoy hablándote de la época en que Insulza estaba en la Secretaría General de la OEA, en que nosotros no teníamos, vamos a decirte, escasamente algunos amigos en Perú, pero ni Santos, ni mucho menos Correa, ni los Kirchner, ni Lula, ni Dilma Rousseff tenían una posición clara con respecto a Venezuela. Antes, por el contrario, apoyaban a Maduro. No llegábamos a tener sino 7 u 8 votos en el Consejo Permanente de la OEA. Es desde el 2016 para acá que hemos llegado de 19 a 20, a 21, 18. Es decir, tenemos una presencia y todo lo que ya sabemos, ¿no? Gracias a un esfuerzo diplomático parlamentario también, y debo decirle que comenzamos a hacer desde el año 2016 y que nos trajo como consecuencia el desacato, el que nos hayan quitado los pasaportes, nos hayan agredido, nos hayan acusado de traidor a la patria, todo eso que es bueno y recurrente decirlo, porque es la memoria histórica y la realidad de los hechos, y además rendición de cuentas parlamentaria. Pero en este momento la comunidad internacional tiene que ser más concreta en lo práctico, porque la gente va sufriendo cada día más. El régimen se cree que es invencible, que dentro de su esquema y dentro de su visión está ganando la guerra económica o está ganando la guerra humanitaria dentro de su visión. Es decir, no hay forma ni manera que entienda que realmente lo humano está por encima del materialismo, del poder político, de la hegemonía política que ellos buscan. Entonces ahí la comunidad internacional tiene que activar. Esa cooperación internacional tiene muchas lecturas, ¿no? Dentro del mismo derecho que tenemos nosotros de protección por parte de la comunidad internacional, porque la comunidad internacional no puede quedarse viendo que hay aquí acciones genocidas. Ya hay actos terroristas de grupos terroristas que fueron calificados por la Asamblea Nacional como terroristas, y son esos grupos armados protegidos por el régimen. En segundo lugar, seguimos teniendo nosotros elementos que nos llevan a articular que estamos en presencia de un Estado penetrado por el narcotráfico. En tercer lugar, que hay un mundo de contrabando que lo maneja ahí mismo en la frontera sectores militares. Entonces, tenemos un Estado fallido, un Estado que por el lado del sur y del norte no lo controla desde el punto de vista de la soberanía territorial, y de paso, pues tenemos todas estas acciones de represión que hay contra toda la disidencia venezolana. Entonces, tiene que haber. Los pueblos tienen el derecho a que sean protegidos, nosotros tenemos el derecho a ser protegidos, y no tenemos que ser, vamos a decirte, tan sorprendidos y que nos llenamos de angustias y de sorpresa. No, la independencia venezolana también tuvo participación de la cooperación internacional, de presencia, que llegaron a ser incluso héroes de nuestra independencia en la batalla de Carabobo y en otras batallas. Hay un derecho de injerencia, que lo que pasa es que no está jurídicamente acabado desde el punto de vista de tratados internacionales, pero ese derecho de injerencia existe. Bueno, diputado, vamos a seguir hablando en la próxima parte también sobre la detención y lo que se espera sea la extradición de Hugo Carvajal a Estados Unidos, a propósito de eso que usted habla de la penetración del narcotráfico en el gobierno. Hacemos una pausa y volvemos en breve.